Hola, hola, bienvenidos a nuestro webinar Cálculo Inteligente, la nueva era impulsada por la combinación de Wolfram, inteligencia artificial y computación simbólica. Me presento, soy Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted aprenderá a realizar distintos tipos de cálculos simbólicos, transformar expresiones algebraicas, realizar operaciones en cálculo diferencial e integral, aplicar el rotacional, gradiente, divergencia y el laplaciano, calcular sumatorias, resolver ecuaciones diferenciales y ecuaciones de recurrencia, trabajar con matrices que contienen elementos simbólicos y finalmente resolver con Wolfram Alpha paso a paso integrales, ecuaciones diferenciales y matrices simbólicas. Si durante el webinar usted tiene alguna duda, pregunta o comentario, la puede hacer a través de nuestro chat. Al final tendremos una sesión para preguntas y respuestas. Sean bienvenidos. Una de las características importantes de Wolfram Language es que podemos hacer cálculos tanto de forma simbólica como de forma numérica. Significa que podemos manipular tanto fórmulas algebraicas como números. Por ejemplo, aquí tenemos un cálculo numérico y este es el resultado. O por ejemplo, aquí tenemos un cálculo simbólico donde X representa cualquier otra expresión. No hemos definido X. Y bueno, aquí ya sabemos que 4X menos X nos va a quedar 3X más 5. Este es el resultado. Aquí Wolfram Language entiende que 4x menos x es una expresión matemática y entonces hay que realizar la operación cuyo resultado es 3x. También podemos expresar cualquier tipo de expresión algebraica. Por ejemplo, aquí tenemos un polinomio de cuarto grado. Cuando en una expresión hay que hacer operaciones o simplificaciones, entonces Wolfram Language las hará sin ningún problema. Por ejemplo, aquí tenemos menos 4x a la cuarta más x a la cuarta, donde estos dos términos se tienen que sumar. Y tenemos 3x menos 5x también se tienen que sumar. Y esta constante 3 con menos 2. Veamos el resultado. Al final, Wolfram Language hizo la simplificación tanto de las constantes como de los términos en x y también lo hizo para el término de x a la cuarta. Al final realizó todas las simplificaciones. Tenemos otro tipo de expresiones, por ejemplo esta que indican esta elevarla al cuadrado, esta expresión elevarla al cuadrado y finalmente multiplicarlo por esta expresión. Cuando lo tecleamos y ejecutamos, obtenemos el mismo resultado. Y aquí no hay que simplificar, más bien lo que nosotros queremos ver es la expansión de todas estas operaciones, elevar este término al cuadrado y luego multiplicarlo por este término. Para ello tenemos la función expand. Y aquí expand va a expander los productos y las potencias positivas. Por ejemplo, aquí lo va a elevar al cuadrado y el resultado lo va a multiplicar por este término. Veamos el resultado. Aquí está toda la operación. Este último resultado lo podemos factorizar con la función factor. Y aquí el porcentaje representa el último resultado, que es la salida 6. Veamos, aquí factorizamos y el resultado al factorizar este término, esta expresión, es exactamente el mismo que tengo aquí arriba. De esta misma forma podemos expandir un binomio. Por ejemplo, tengo este binomio f más d elevado al cubo. Cuando yo lo expando, me queda este término, me queda el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Este es el binomio al cubo. Ahora vamos a suponer que lo elevamos a la cuarta, o por ejemplo a la quinta.
y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que podemos hacer es utilizar un manipulate para expander este binomio a las diferentes potencias, empezando por 1 y finalizando por la potencia 10. Es esta instrucción, y al final voy a colocar el control del manipulate encima de la expresión. Vamos a ver cuál es el resultado. Esta es la potencia 1, la potencia 2, 3, y de esta forma voy a llegar a la potencia 10. Y yo puedo manipular la expansión de este binomio con la barra de deslizamiento. Obtengamos estos resultados, pero ahora en una columna. Para ello voy a usar la misma instrucción, solo que en lugar de usar un manipulate voy a usar la función table, y el resultado lo voy a poner en una columna y la alineación va a ser en el centro. Y este es el resultado. Aquí tengo d más f a la 1, d más f al cuadrado, y así sucesivamente para cada potencia. Y ahora con estas expresiones podemos construir el triángulo de Pascal. Con la función coefficientList me va a generar la lista de los coeficientes. Aquí, por ejemplo, le voy a decir que me expanda f más d a la quinta, y este es el resultado. Aquí tengo un coeficiente que es 1, aquí otro que es 5, 10, 10, 5 y 1. Voy a tomar cada uno de estos coeficientes y los voy a poner en una lista. Y así lo voy a hacer para cada una de las potencias. Y este es el resultado. Aquí tenemos 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Y el triángulo de Pascal consiste en que nosotros podemos construir la siguiente fila a partir de la primera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, este 2 se construye de la suma de 1 más 1. Este 3 se construye de la suma de 1 más 2. Este 3 de la suma de 1 de 2 más 1, y así sucesivamente. De esta forma nos queda el triángulo de Pascal con los coeficientes del binomio. En este caso es a más b a la n. Cuando estamos trabajando con símbolos, es muy importante tomar en cuenta el espacio en la multiplicación de los símbolos. Aquí, por ejemplo, tengo x por y. Aquí voy a dejar un espacio, aquí está este espacio, para que me indique que es x está multiplicando por y. Al final de esta expresión, este término con este término se suman, y el resultado es que nos queda menos xy. Si en lugar de eso yo borro este espacio, entonces matemática me va a entender que yo tengo una variable que se llama xy, y este es el resultado. Aquí tengo xy menos 2x por y. Aquí en este caso, esta es una variable que se llama xy, y esta es la multiplicación de x por y. Por eso es muy importante tener cuidado al momento de escribir los símbolos, dejar un espacio, o en su caso podemos poner una multiplicación con el asterisco, y ahora sí ya va a entender que es x por y. Cuando escribimos una expresión, Wolfram Language aplicará su gran repertorio de reglas para transformar expresiones, incluyendo las reglas del álgebra y las más sofisticadas de funciones matemáticas. Por ejemplo, aquí tengo la raíz de x más 1 a la sexta. Recordemos que la raíz es la potencia 1 medio, y 1 medio por x a la sexta nos va a quedar una potencia del cubo. Cuando no hay reglas por aplicar, la expresión queda igual. Aquí, por ejemplo, tenemos el logaritmo natural de 7 más el seno de x, y el resultado es la misma expresión.
Hay muchas maneras de escribir la misma expresión algebraica. Wolfram Language tiene una colección de funciones para convertir expresiones algebraicas. Como ya vimos, la función expand realiza todas las multiplicaciones y potencias escribiendo el resultado como una suma. Aquí tengo expand de 1 más x más 3y a la cuarta y este es el resultado. Una vez que tengo este resultado, la función factor escribe una expresión con los factores mínimos. Aprovechando este último resultado, vamos a factorizarlo con la función factor y recordemos que el porcentaje representa al último resultado, en este caso la salida 20. Hay algunos casos donde factor puede generar expresiones complicadas. Por ejemplo, aquí tenemos x a la 10 menos 1. Me va a quedar factorizada de esta forma. La función expand va a expandir y realizar todas estas multiplicaciones para obtenerlo de la forma más simple. La función simplify va a encontrar la forma más simple para una expresión aplicando diferentes transformaciones algebraicas. Por ejemplo, aquí tenemos x cuadrado más 2x más 1, que es x más 1 al cuadrado. La función full simplify va a encontrar la forma más simple aplicando un amplio rango de transformaciones. Veamos, simplify de x a la 10 menos 1 por x a las 10 más 1. El resultado es x a la 20 menos 1. Veamos qué pasa con full simplify. Nos va a generar el mismo resultado. O por ejemplo, coseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x. Recordemos que estas funciones hiperbólicas contienen la potencia de e a la x. Y el resultado es e a la menos x. Veamos qué pasa con esta expresión cuando aplico full simplify. En este caso, i representa al número imaginario y este es el resultado. Veamos otras operaciones que podemos efectuar con la función simplify. Por ejemplo, aquí sabemos que esta expresión es igual al coseno de x. Vamos a ver el resultado. Y como vemos, no nos da el coseno de x. Y esto es porque no leemos. Y esto es porque aquí n es cualquier otro parámetro que puede tener cualquier otro valor. Para que esta expresión nos dé el coseno de x, entonces hay que decirle a matemática que n es un número entero. Para eso tenemos la función element, que nos dice que n va a ser elemento del grupo de los enteros o pertenece al grupo de los enteros. Y esta es la expresión, n pertenece al grupo de los enteros. Para que nos pueda simplificar de forma correcta esta expresión, simplemente hay que agregarle al argumento que n pertenece al grupo de los enteros. Y veamos el resultado. Esto es coseno de x. O por ejemplo, aquí sabemos que esto va a ser x, siempre que x sea positiva, y nos devuelve el mismo resultado. Agregamos al argumento el hecho de que x es mayor que 0 y con eso obtenemos el resultado x. O en otras ocasiones tenemos expresiones trigonométricas donde la función simplify va a buscar la forma más óptima de la expresión y aquí nos da el seno de 2x. En Wolfram Language podemos derivar e integrar cualquier expresión simbólicamente y obtener una fórmula del resultado. Para derivar voy a usar la función d mayúscula. El primer argumento es la función a la cual vamos a derivar y el segundo argumento es la variable independiente sobre la cual vamos a derivar. Y la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Aquí tenemos un ejemplo más complicado, x a la n por el logaritmo natural de x más a.
Recordemos que esto es un producto de dos funciones y la derivada del producto es la derivada de la primera función, que es esta, por la segunda, más la primera función por la derivada de la segunda, que es 1 entre x más a. Así también podemos integrar una expresión en forma simbólica. Aquí la función que me va a integrar es la función integrate. El primer argumento es la función que vamos a integrar y el segundo argumento es la variable sobre la cual vamos a integrar, en este caso es x. Y aquí tenemos el resultado, es x a la n más 1 entre n más 1. Recordemos que también lo podemos escribir de esta forma. Para escribirlo de esta forma voy a usar una plantilla. Voy a presionar la tecla Escape, INT, y en forma automática aquí me aparece un menú. En este menú aquí tengo esta plantilla para la integral y ya nada más lleno las casillas. En este caso es x a la n, el diferencial de x. El resultado es exactamente el mismo. También puedo integrar, aquí tengo otro ejemplo, voy a integrar 1 entre x a la cuarta más 1. Me da este resultado. Y en este caso lo que puedo hacer es derivarlo. Al derivar el último resultado tengo que llegar exactamente a la misma expresión. Este es el resultado. Pero el resultado no se parece en nada a lo que tenemos aquí. Así que lo que vamos a hacer es simplificar. Voy a usar la función simplify del último resultado y voy a llegar al mismo resultado. Es decir, esta expresión y esta otra son exactamente las mismas, solo que esta versión ya está simplificada. Podemos crear una tabla de integrales de funciones a partir de una lista. Aquí está la lista de las funciones que las voy a almacenar en flist. Y aquí lo que voy a hacer es mostrar la lista de las integrales y la segunda lista va a ser una lista de cada una de las integrales de estas funciones. Voy a anexar el título que va a ser f de x, la integral, y los demás argumentos son para darle formato a nuestra tabla. Vamos a ver cómo queda el resultado. Aquí tenemos el título, la función f de x, la integral. De x a la n, la integral es x a la n más 1 entre n más 1. De la integral de 1 entre x es el logaritmo natural de x. Y así con los demás resultados. También podemos calcular integrales de funciones desconocidas. Por ejemplo, aquí yo no conozco cuál es la función f, pero aquí estoy integrando la segunda derivada más 2 veces a por la primera derivada. Y veamos el resultado. El resultado es que cuando yo integro la segunda derivada me da la primera derivada y cuando integro la primera derivada me da la función. Otras operaciones que podemos usar con las derivadas son, por ejemplo, la operación rotacional. Aquí vemos la definición de rotacional de un campo vectorial en coordenadas cartesianas. Aquí tenemos la coordenada x, y y z. Estas tres funciones son funciones de x, y y z. Cuando obtenemos el rotacional, lo que vamos a obtener es un vector en 3 dimensiones cuya componente x es esta, la componente y es esta y la componente z es esta. Por ejemplo, aquí tenemos la parcial de g con respecto a z. Aquí tenemos la parcial de h con respecto a y, la derivada parcial de f con respecto a z, etc. Podemos también calcular el rotacional de un campo vectorial en 2 dimensiones. Aquí están las componentes del campo vectorial y el rotacional, en este caso, nos da -2. Hay una notación abreviada para escribir el rotacional y para ello usamos el carácter de nabla. Para escribirlo presionamos Escape del Escape
escape del escape. Y vamos a presionar control más guión bajo para escribir la lista de variables. Aquí en este caso escribiremos x, y, z. Y vamos a escribir escape cross escape para escribir el producto cruz. Aquí tenemos escape cross. Presionamos y con esto podemos escribir el rotacional de este campo vectorial en 3 dimensiones que nos da -2 en la componente K. Otra operación que podemos obtener es el gradiente. El gradiente en 3 coordenadas de una función escalar está dada de esta forma. Tiene 3 componentes. Es la parcial de x con respecto a la función. En la componente y, en la componente y es la parcial de la función con respecto a y. Y en la componente z es la parcial de la función con respecto a z. Veamos el gradiente de esta función escalar x por y por z. Nos queda este campo que tiene estas componentes. El gradiente en 2 dimensiones también lo podemos calcular. Y en este caso podemos escribir el gradiente de esta forma. En este caso se trata del gradiente en 2 dimensiones. Otra operación que podemos trabajar también es la divergencia. Y la divergencia de un campo vectorial, en este caso, es la parcial de f con respecto a x más la parcial de g con respecto a y más la parcial de h con respecto a z. Si aplicamos la divergencia a este campo vectorial, vamos a obtener que la divergencia en este caso es 1. Otra operación que podemos obtener es el laplaciano de una función. En este caso es la segunda derivada de f con respecto a x, la segunda derivada de f con respecto a y, más la segunda derivada de f con respecto a z. Vamos a obtener el laplaciano de x cuadrada. En este caso es 2 porque es la segunda derivada de x cuadrada. Y también podemos escribir el laplaciano de esta forma, nabla cuadrada de x, y, z de x cuadrada. Y el resultado es el mismo. En Wolfram Language podemos realizar incluso sumatorias simbólicas. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos una sumatoria donde el iterador se eleva al cuadrado, empieza en 1 y termina en 10. Este es el resultado. En este caso empezamos en 1 y terminamos en 10. En este otro caso empezamos en 1 y terminamos en n. Es decir, n es un entero positivo y en este caso este es el resultado. Noten que Wolfram Language, aunque el valor de n no tiene un valor numérico, de todos modos tenemos este resultado. Hay sumas que convergen, por ejemplo, 1 entre i a la sexta. El iterador va a ir de 1 a infinito y este es el resultado. Pi a la sexta entre 945. En estos 3 casos tenemos una sumatoria con valor numérico, una sumatoria con valor simbólico y en ese caso una suma infinita. Wolfram Language tiene la capacidad de resolver estos tipos de sumatorias. Veamos un ejemplo práctico. Vamos a encontrar los números consecutivos cuya suma sea 42. Aquí tengo el valor f más d. F va a ser el entero con el que voy a empezar y d va a ser el entero que le voy a ir sumando. En este caso van a ser cuatro enteros consecutivos. Es decir, va a ir de 0 a 3. Donde 0 va a ser f nada más. Vamos a ver. El primero va a ser f, el segundo va a ser f más 1, el tercero va a ser f más 2 y el último va a ser f más 3. Aquí tenemos 4 enteros consecutivos, por eso d empieza en 0 y termina en 3. Ahora voy a aplicar la suma a esta última expresión para que me dé el resultado de la sumatoria.
Esto lo puedo abreviar con la función sum, f más d empieza en 0 y termina en 3, y me da exactamente el mismo resultado. Bien, ahora lo que vamos a hacer, en este caso tenemos 4 enteros consecutivos, pero realmente no conocemos el número de enteros consecutivos, así que el número de enteros consecutivos va a ser d, por lo tanto aquí va a terminar en d-1, y la suma me va a dar esta expresión. En el siguiente cálculo voy a incluir esta expresión igualada a 42. Yo quiero que la suma de los enteros consecutivos sea 42. Y además que el valor de d sea mayor o igual a 2, es decir, el número de enteros sea mayor o igual a 2. Y vamos a trabajar para los enteros positivos y lo voy a resolver con la función reduce. Este es el resultado. Aquí tengo que f empieza en 3 y son 7 enteros. Esta es la primera solución. La segunda solución, f empieza en 9 y son 4 enteros. Y la tercera, f empieza en 13 y son 3 enteros. Aquí con la función table voy a poder visualizar los enteros consecutivos y al final los voy a poner en una columna. Aquí tengo estos primeros enteros que si los sumamos obtenemos 42. La segunda solución es esta y la tercera solución es esta otra. Repitamos lo mismo, pero ahora la suma va a ser 105. Entonces voy a tomar la misma ecuación igualada a 105 y en este caso n va a ser mayor o igual a 2. Voy a obtener la solución, lo voy a almacenar en sol2. Y tengo varios conjuntos de enteros consecutivos que me dan solución cuya suma es 105. Nuevamente vuelvo a usar la función table para visualizarlo. Todos estos enteros consecutivos me dan 105. O aquí, por ejemplo, estos 3 enteros consecutivos también me dan 105. Y 52 más 53 me dan 105. He utilizado cálculo simbólico para encontrar los números consecutivos cuya suma sea 105. También podemos resolver en forma simbólica diferentes tipos de ecuaciones. Veamos la solución general de la ecuación de segundo grado con coeficientes a, b y c. El resultado es esta fórmula que es las dos soluciones de la ecuación general de segundo grado. Y noten que sin ningún problema matemática puede resolver simbólicamente esta ecuación de segundo grado. Aquí no hay que definir cuál es la variable, cuáles son las constantes o cuáles son las variables simbólicas. Simplemente escribimos la ecuación y matemática resuelve la ecuación. También podemos resolver esta ecuación, coseno de 2πn igual a 1 y la incógnita aquí es n. Sabemos que el resultado son los números enteros. Entonces aquí nos está dando en forma condicional el valor de n, que va a ser 1 si C1 pertenece a los enteros. Aquí tengo una ecuación de octavo grado donde voy a resolver simbólicamente, es decir, voy a obtener las soluciones en forma simbólica y estas soluciones van a quedar en términos de la variable b. Los resultados los voy a almacenar en sol. Como resultado obtengo la función ROT que va a representar la raíz enésima de un polinomio. En este caso representa la primera raíz de la ecuación que planteamos arriba. Ahora bien, yo puedo utilizar cada una de estas soluciones y graficarlas. Como algunas de ellas tienen soluciones imaginarias, voy a obtener el valor absoluto de cada una de ellas, de estas funciones, y las voy a graficar. En este caso, recuerden que la función me queda en términos de b,
así que son funciones que dependen de b y por lo tanto puedo graficar estas soluciones en términos de b. Aquí lo voy a hacer de menos 5 a 5. Aquí está el conjunto de las soluciones que están aquí arriba. Recuerden que este es el valor absoluto de cada una de las soluciones en términos de la variable b. Así como puedo resolver ecuaciones, también puedo resolver ecuaciones diferenciales. Estas se resuelven con la función dsol. Aquí tengo la ecuación diferencial, la primera derivada más la función es igual a a por el seno de x. Y además tengo una condición inicial, la función evaluada en 0 me da 0. El resultado obviamente va a quedar en términos del parámetro a, es decir, estoy resolviendo simbólicamente esta ecuación diferencial y sin ningún problema aquí matemática me devuelve la solución en términos del parámetro a o del símbolo a. También puedo resolver ecuaciones de recurrencia. Aquí tengo el enésimo término más 1 menos 2 veces el enésimo término va a ser igual a 1 con la condición de que el término evaluado en 0 sea 1. Voy a obtener en este caso el enésimo término y la variable independiente es n. En este caso el término de recurrencia es 2 a la n más 1 menos 1. Si evaluamos para 0, aquí evaluamos en 0, me va a quedar 2 a la 1, 2, menos 1, me queda 1 como está aquí. Podemos trabajar simbólicamente matrices. En este caso voy a almacenar en esta matriz que tiene los parámetros A, B y C o los símbolos A, B y C, contenidos dentro de los elementos de la matriz. Aunque tengamos valores simbólicos, de todos modos podemos calcular el determinante y algunas propiedades de esta matriz. Por ejemplo, este es el determinante. También puedo calcular los valores propios o los eigenvalores de esta matriz. En este caso son 3. Aquí están los elementos. Y como vemos queda en términos de los 3 parámetros A, B y C. De esta matriz exponencial, donde tengo como parámetro el valor de C, puedo obtener los valores propios y con la función max voy a obtener el valor máximo de estos valores propios y lo voy a almacenar en E. Noten que aquí todo esto va a quedar en términos de B. Y aquí tengo este primer elemento y tengo el segundo elemento. Ahora bien, como esto queda almacenado en E, todo esto, el valor máximo y estos dos números que quedan en términos de B, yo puedo tomar precisamente el valor de E, todo esto que tenemos aquí, y pedirle a matemática que me sustituya B por el valor de 1.0 para calcular el valor máximo. Y en este caso el valor máximo es 20.08. O también puedo tomar este valor máximo simplemente y tomar el valor de B como 1.0 y el resultado debe ser exactamente el mismo que tenemos aquí abajo. Otra de las tecnologías Wolfram que también trabaja en forma simbólica es precisamente Wolfram Alpha. Wolfram Alpha es un motor único para calcular respuestas y proporcionar conocimiento. Lo hace a través de sus vastas reservas de conocimiento y algoritmos de nivel experto para responder preguntas, realizar análisis y generar reportes de manera automática. Veamos un primer ejemplo. Aquí tenemos la integral de 1 entre b cuadrada más x cuadrada. Obviamente aquí el valor de b no está definido, es una integral simbólica y veamos el resultado. Aquí tenemos que es una integral indefinida, este es el resultado.
Además, como nos proporciona la respuesta, también nos va a proporcionar el conocimiento alrededor de la respuesta. Aquí tenemos, por ejemplo, la representación gráfica de la curva. Y bueno, algunas otras formas alternativas, la expresión en serie. Y bueno, también nos va a mostrar las soluciones paso a paso. Aquí tenemos cómo resolver esta integral. Y vemos cada uno de los pasos hasta llegar a la solución. Y vemos que sin ningún problema podemos trabajar un integral con valores simbólicos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos, por ejemplo, la fórmula general de la ecuación de segundo grado. Aquí tenemos la entrada. Y estas son las soluciones que ya conocemos. En el caso de que Wolfram Alpha identifique que hay varios métodos de solución, aquí nos va a mostrar los diferentes métodos de solución. Aquí podemos usar la fórmula cuadrática y aquí resolvemos usando la fórmula cuadrática, o podemos usar completar el cuadrado. Aquí podemos hacer clic en mostrar todos los pasos y aquí ya tenemos cada uno de los pasos para obtener la solución. Y bueno, en este caso tenemos una fórmula cuadrática. También podemos, como vimos en los ejemplos de matemática, también podemos resolver ecuaciones diferenciales con valores simbólicos. En este caso es A. Esta es una ecuación diferencial ordenada de primer orden. Y como les había comentado, en la solución paso a paso podemos obtener los diferentes métodos de solución. Aquí, por ejemplo, podemos resolver como una ecuación lineal. Podemos hacer clic en mostrar todos los pasos. Aquí tenemos el factor de integración. Si en algún paso no podemos entender algo, podemos hacer clic aquí para mostrar todos los pasos intermedios y entender cada uno de los pasos que hay en cada uno de los pasos para resolver la ecuación. Al final tenemos esta solución. O podemos usar el otro método para resolver, que es, por ejemplo, la transforma de Laplace. Aquí tenemos la aplicación de la transformada de Laplace a la ecuación completa. Evaluamos las transformadas de Laplace y aquí tenemos también los pasos intermedios. Y al final llegamos a la solución. Así como en matemática podemos trabajar matrices con valores simbólicos, también lo podemos hacer en Wolfram Alpha. Aquí, por ejemplo, tengo el valor de A y B. Esta es la entrada. Es una matriz 3×3 con dos valores simbólicos. Puedo calcular la matriz traspuesta, la traza, el determinante, el polinomio característico de la matriz, los valores propios o los eigenvalores. Noten que quedan en términos precisamente de los valores A y B y los vectores propios también. Y finalmente podemos también trabajar ecuaciones de recurrencia. Esta es la misma ecuación que ya habíamos visto previamente y aquí tenemos la solución. Por supuesto también tenemos la solución paso a paso de cómo encontrar la solución a esta ecuación de recurrencia. Y aquí ya finalmente llegamos a la solución. En resumen, realizamos distintos tipos de cálculos simbólicos. Transformamos expresiones algebraicas. Realizamos operaciones simbólicas en cálculo diferencial, cálculo integral y ecuaciones diferenciales. Calculamos sumatorias. Resolvimos ecuaciones diferenciales y ecuaciones de recurrencia. Trabajamos con matrices con elementos simbólicos. Y finalmente resolvimos en Wolfram Alpha paso a paso integrales, ecuaciones,
ecuaciones diferenciales y matrices con elementos simbólicos. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales, contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También les invitamos a visitar nuestra página multion.com y ahí podrán obtener información acerca de nuestros próximos webinars. Si ustedes desean conocer a fondo cómo usar matemática, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento. Además de matemática, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información acerca de nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos@multion.com y con gusto les atenderemos. Les agradecemos su atención a este webinar y abrimos un espacio para preguntas o comentarios que deseen hacer. ¿Tiene usted alguna pregunta? Adelante, por favor.